Durante la lectura del testamento de mi esposa, mi hijo dijo, me voy a quedar con la empresa y la finca. Él solo se queda con los libros viejos. Todos se rieron, hasta que el abogado dijo, en realidad, la empresa nunca estuvo a su nombre. Estaba a... Yo simplemente no podía parar de reírme de él. Esa mañana de octubre, cuando sonó el teléfono en mi casa, ya sabía que había llegado el momento que tanto había temido. La voz del abogado Tadeo al otro lado de la línea sonaba seria, profesional, pero con un dejo de compasión que me erizó la piel. Don Ernesto, necesitamos reunirnos para la lectura del testamento de doña Elena. Mañana a las 10 en mi oficina. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil, mirando esa casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Elena había partido hacía 3 semanas, y yo aún no conseguía acostumbrarme al vacío que había dejado. 45 años de matrimonio no se olvidan de un día para otro. Me senté en su sillón favorito, ese de terciopelo azul que ella había elegido cuando compramos la casa. Aún conservaba su perfume, esa mezcla de jazmín y vainilla que siempre la acompañaba. Cerré los ojos e intenté recordar su voz, su risa, la forma en que movía las manos cuando hablaba de nuestros sueños. Habíamos construido tanto juntos. La empresa de construcción que empezó siendo solo yo con una camioneta vieja y 2 empleados, hasta convertirse en lo que era hoy, una compañía que movía millones de dólares al año. La finca en las afueras de la ciudad, esos 60 acres de tierra fértil donde Elena cultivaba sus rosas y donde planeábamos retirarnos completamente. Todo eso lo habíamos levantado con nuestras propias manos, con sacrificios que nuestros hijos nunca llegaron a entender. Noches trabajando hasta el amanecer, fines de semana perdidos, vacaciones canceladas. Pero lo hacíamos con amor, sabiendo que cada esfuerzo era una inversión en el futuro de nuestra familia. El problema era que nuestro hijo Martín nunca lo vio así. Desde joven, siempre creyó que todo le correspondía por derecho, sin esfuerzo. A los 38 años, seguía esperando que la vida le llegara servida en bandeja de plata. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina de Tadeo. El edificio de cristal en el centro de la ciudad siempre me había impresionado, pero esa mañana se veía más imponente que nunca. En el ascensor, mi reflejo me devolvió la imagen de un hombre de 72 años, canoso, con arrugas que contaban historias de décadas de trabajo duro, pero con la mirada aún firme. La sala de juntas olía a cuero y madera pulida. Llegué primero, como siempre. Tadeo me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Don Ernesto, mis condolencias nuevamente. Sé lo difícil que debe ser esto para usted. Gracias, Tadeo. Elena siempre te tuvo mucho aprecio. Poco después empezaron a llegar los demás. Martín entró con esa arrogancia característica, vestido con un traje caro que yo había pagado, acompañado de Fernanda, su esposa, quien me saludó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Papá, me dijo Martín, dándome una palmada en el hombro que se sintió más condescendiente que cariñosa. Espero que esto no tome mucho tiempo. Tengo una reunión importante esta tarde. Lo miré fijamente. Incluso en ese momento, pensando en negocios que ni siquiera tenía. Martín trabajaba esporádicamente en la empresa, más como una formalidad que por verdadera dedicación. La mayor parte del tiempo la pasaba jugando golf o planeando viajes que yo terminaba financiando. Fernanda se sentó a su lado, revisando su teléfono con esa actitud de superioridad que tanto me irritaba. Siempre había sabido que se había casado con Martín por el dinero, pero Elena me pedía que fuera paciente, que tal vez cambiaría con el tiempo. La única que llegó con verdadero dolor en los ojos fue Noemí, mi nieta de 25 años. Se acercó a mí y me abrazó con esa sinceridad que solo ella conservaba en la familia. Abuelo, lo siento tanto. Abuela era muy especial para todos nosotros. Noemí era diferente. Había estudiado administración de empresas con sus propios méritos, trabajaba medio tiempo en la empresa y medio tiempo en una organización sin fines de lucro. Nunca me había pedido dinero, nunca había dado nada por sentado. Elena y yo siempre habíamos estado orgullosos de ella. Tadeo carraspeó y abrió una carpeta de cuero negro. Bien, procederemos con la lectura del testamento de la señora Elena Martínez de Rojas. El silencio se apoderó de la habitación. Pude sentir la tensión, especialmente de parte de Martín, quien se inclinó hacia adelante como si estuviera a punto de recibir un premio. Tadeo comenzó a leer con voz clara y pausada. Los primeros párrafos eran formalidades legales, pero yo podía ver cómo Martín tamboreaba los dedos sobre la mesa, impaciente. Fernanda había guardado su teléfono y prestaba atención por primera vez en mucho tiempo.
A mi querido esposo Ernesto, leyó Tadeo, le dejo mis libros, mi colección completa de literatura clásica y filosofía, mis diarios personales, y todos los documentos que guardé en mi escritorio durante estos años. Sé que él entenderá el verdadero valor de estas palabras escritas. Martín soltó una risa seca que resonó en la habitación como una bofetada. ¿En serio? ¿Libros viejos? Su voz destilaba desprecio. Mamá siempre fue muy sentimental. Continué escuchando en silencio mientras Tadeo leía sobre pequeños legados, joyas para Noemí, algunos cuadros para otros familiares lejanos. Pero yo sabía que lo importante vendría después. En cuanto a la empresa constructora Rojas y la finca El Paraíso, siguió Tadeo, y pude ver cómo Martín se enderezó como un animal al acecho. Estos bienes representan el trabajo de toda una vida. Martín no pudo contenerse más. Se levantó de su silla con una sonrisa triunfante que me revolvió el estómago. Bueno, era obvio, dijo dirigiéndose a todos en la sala como si fuera el nuevo dueño del mundo. La empresa y la finca, por supuesto, son los bienes principales. Papá se queda con los libros viejos, agregó con una risita cruel, pero yo me haré cargo de lo importante. Fernanda sonrió con malicia y le susurró algo al oído. Ambos parecían estar disfrutando enormemente del momento. Sí, definitivamente podemos modernizar la empresa, continuó Martín, paseándose por la habitación como si ya fuera el dueño. Vender algunos terrenos de la finca, tal vez construir un desarrollo residencial ahí. Hay tanto potencial desperdiciado. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Esa finca era el sueño de Elena. Cada rosa, cada árbol, cada sendero había sido plantado con amor. Y él hablaba de destruirlo como si fuera solo un pedazo de tierra sin valor. Noemí me miró con lágrimas en los ojos. Ella entendía lo que significaba ese lugar para nosotros. Había pasado veranos enteros allí, ayudando a su abuela en el jardín, escuchando nuestras historias bajo el árbol de mango que plantamos el día que compramos la propiedad. Por favor, Martín, intervino Noemí con voz temblorosa, siéntate y escucha el testamento completo. ¿Para qué? Ya sabemos cómo va a terminar esto, respondió Martín con arrogancia. Los hijos heredan los negocios, es lógico. Papá ya está muy mayor para manejar todo esto. Ya es hora de que pase el mando. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. 72 años no eran 80. Aún tenía la mente clara, aún podía trabajar, aún tenía mucho que aportar. Pero para él, yo ya era un estorbo. Tadeo carraspeó incómodo. Había sido testigo de muchas lecturas de testamento, pero pocas tan tensas como esta. Señor Martín, le ruego que tome asiento para continuar. Martín regresó a su lugar con esa sonrisa de satisfacción que me resultaba insoportable. Fernanda le acarició la mano como felicitándolo por una victoria que aún no había ganado. Como decía, continuó Tadeo, estos bienes representan el trabajo de toda una vida. Sin embargo, debo aclarar algo importante antes de continuar. Algo en su tono cambió. Había una seriedad nueva, casi solemne. La señora Elena me pidió específicamente que explicara ciertos aspectos legales que tal vez no todos los presentes conocen. Martín frunció el ceño por primera vez. ¿Qué aspectos legales? Todo está a nombre de la familia. Bueno, dijo Tadeo lentamente, ahí está el detalle. La empresa constructora Rojas, técnicamente, nunca estuvo registrada bajo el nombre de Martín Rojas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo la sonrisa se desvanecía lentamente del rostro de mi hijo. ¿Cómo que no está a mi nombre? Yo trabajo ahí. Soy el heredero natural. Trabajar en una empresa no significa ser su propietario legal, explicó Tadeo con paciencia profesional. Los documentos de constitución de la empresa, registrados hace 20 años, establecen claramente que la compañía está a nombre de... Hizo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. Noemí Elena Rojas Martínez. El mundo pareció detenerse. Martín abrió la boca pero no salió ningún sonido. Fernanda palideció como si hubiera visto un fantasma. Noemí me miró con los ojos enormes, completamente sorprendida. ¿Qué? Balbuceó Martín finalmente. Eso es imposible. Debe haber un error. No hay ningún error, continuó Tadeo, abriendo una carpeta adicional. Cuando Noemí cumplió 18 años, don Ernesto y doña Elena transfirieron legalmente la propiedad de la empresa a su nombre. Ella ha sido la propietaria legal durante los últimos 7 años. Pero yo nunca firmé nada, susurró Noemí. No necesitabas firmar nada, querida.
Tus abuelos tenían el derecho legal de transferir sus propiedades a quien consideraran conveniente. Martín se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo. Esto es ridículo. Soy el hijo. Soy quien debería heredar todo. La ley no funciona así, respondió Tadeo calmadamente. Los padres tienen derecho a disponer de sus bienes como consideren apropiado. Fernanda finalmente encontró su voz, pero sonaba chillona y desesperada. Tiene que haber una forma de impugnar esto. No pueden simplemente saltarse al hijo legítimo. El testamento es completamente válido y legal, aseguró Tadeo. Fue redactado hace 2 años, con plena conciencia de ambos cónyuges, y registrado apropiadamente. Fue entonces cuando no pude contener más mi risa. Comenzó como una sonrisa, luego una risita, hasta convertirse en una carcajada profunda que salía desde lo más hondo de mi alma. Todos me miraron como si hubiera perdido la razón, pero no podía parar. La ironía era demasiado deliciosa. Mi hijo, que había menospreciado mi herencia de libros viejos, acababa de descubrir que esos libros contenían más valor del que él jamás imaginaría. Porque entre esos libros que Elena me había dejado, estaban todos los documentos originales de la empresa, todos los contratos, todas las escrituras. Los verdaderos tesoros que él había despreciado con tanta arrogancia. Abuelo, ¿estás bien? La voz preocupada de Noemí me trajo de vuelta a la realidad. Mis carcajadas habían llenado la oficina durante lo que parecieron minutos, pero que probablemente fueron solo segundos de pura liberación emocional. Me sequé las lágrimas que habían brotado de tanto reír y miré directamente a Martín, cuyo rostro había pasado del shock a la furia en cuestión de segundos. Estoy perfectamente, mi nieta. Simplemente, es irónico cómo funciona la vida. Martín dio un puño sobre la mesa que hizo temblar los vasos de agua. Esto es una conspiración. Ustedes planearon todo esto a mis espaldas. No planeamos nada a tus espaldas, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Simplemente tomamos decisiones sabias mientras tú estabas ocupado gastando dinero que no habías ganado. La verdad era más compleja de lo que Tadeo había explicado. Elena y yo habíamos visto las señales durante años. Los gastos excesivos de Martín, su falta de compromiso real con la empresa, la forma en que Fernanda lo manipulaba para pedirme préstamos que nunca devolvían. Recordé aquella noche de hace 3 años, cuando Elena me despertó llorando después de escuchar una conversación telefónica entre Martín y Fernanda. Estaban planeando vender la finca en cuanto nosotros muriéramos para comprar un apartamento en Miami. Hablaban de nosotros como si ya estuviéramos muertos, como si fuéramos solo obstáculos entre ellos y el dinero. Elena le había dicho esa noche, creo que es hora de que tomemos precauciones. Habíamos trabajado con Tadeo durante meses para estructurar todo legalmente. La transferencia de la empresa a nombre de Noemí había sido solo el primer paso. Había muchos más que Martín aún no conocía. Papá, la voz de Martín sonaba ahora suplicante, casi infantil, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Todo lo que construiste debería ser mío. Todo lo que construí, repetí lentamente. Dime, Martín, ¿cuántas horas trabajaste el año pasado en la empresa? ¿Cuántos contratos conseguiste? ¿Cuántas decisiones importantes tomaste? Se quedó callado porque ambos sabíamos la respuesta. En el mejor de los casos, aparecía 3 días por semana, y cuando lo hacía, se la pasaba en su oficina navegando en internet o haciendo llamadas personales. Eso no importa, intervino Fernanda con veneno en la voz. Es el heredero natural. Noemí es solo una nieta. Solo una nieta, repetí, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en mi pecho. Noemí ha trabajado más en 2 años de lo que Martín ha trabajado en toda su vida. Era verdad. Mientras Martín se ausentaba, Noemí había estado ahí. Había aprendido cada aspecto del negocio, desde la construcción hasta la contabilidad. Los trabajadores la respetaban porque se ensuciaba las manos junto a ellos. Los clientes la apreciaban porque resolvía sus problemas con dedicación genuina. Además, continué, Elena y yo no tomamos esta decisión a la ligera. La observamos durante años. Vimos quién realmente se preocupaba por el legado familiar y quién solo esperaba el momento de convertirlo en efectivo. Noemí tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero no de tristeza. Era una mezcla de gratitud, sorpresa y algo que reconocí como el peso de la responsabilidad. Abuelo, yo nunca esperé esto. No sé si estoy preparada para manejar toda la empresa. Has estado manejándola durante los últimos 2 años, querida. Yo solo he estado firmando los papeles que tú preparabas.
Martín se levantó nuevamente, esta vez con una determinación peligrosa en los ojos. Esto no se va a quedar así. Voy a impugnar el testamento. Voy a contratar al mejor abogado de la ciudad. ¿Con qué dinero vas a pagar a ese abogado?, preguntó con curiosidad genuina. Porque hasta donde yo sé, no tienes ahorros propios. La pregunta lo desarmó completamente. Durante años, Martín había vivido de los adelantos que yo le daba, de las tarjetas de crédito corporativas, de los préstamos que nunca devolvía. Su salario en la empresa era generoso, pero él lo gastaba tan rápido como lo recibía. Tadeo carraspeó diplomáticamente. Si me permiten continuar, hay más disposiciones en el testamento que deben ser leídas. Fernanda se aferró al brazo de Martín como si fuera un salvavidas. Sí, tiene que haber algo más. Alguna compensación. Tadeo regresó al documento. La señora Elena también dispuso lo siguiente. Para mi hijo Martín, reconociendo que ha trabajado en la empresa familiar, le dejo la suma de $50,000, que representa más de lo que sus contribuciones efectivas han generado para la compañía en los últimos 5 años. $50,000. Era una suma respetable, pero irrisoria comparada con los millones que valía la empresa. Y Elena tenía razón, era probablemente más de lo que las contribuciones reales de Martín habían generado. 50,000. Fernanda casi gritó. ¿Estás bromeando? La empresa vale millones. $8,200,000, para ser exactos, dije calmadamente. Esa fue la última evaluación que hicimos el año pasado. Las cifras flotaron en el aire como una sentencia. Martín había perdido $8 millones por su arrogancia y pereza. Pero hay una condición para recibir esos $50,000, continuó Tadeo. Todos lo miramos expectantes. Martín debe trabajar un año completo en la empresa, bajo la supervisión directa de Noemí, demostrando compromiso genuino y responsabilidad. Si abandona antes del año, o si su desempeño es insatisfactorio, no recibirá nada. Fernanda soltó una risa histérica. ¿Trabajar bajo las órdenes de una niña de 25 años? Esto es humillante. No es humillante, respondió Noemí con una firmeza que me llenó de orgullo. Es una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que realmente te importa la empresa que tu padre y tu madre construyeron. Pero Martín ya estaba moviendo la cabeza negativamente. No, no voy a humillarme de esa manera. Prefiero irme con las manos vacías que trabajar bajo las órdenes de ella. Sus palabras resonaron en la habitación como una confesión. Prefería no recibir nada antes que trabajar honestamente por su dinero. Era la confirmación final de que Elena y yo habíamos tomado la decisión correcta. Bien, dije levantándome lentamente de mi silla. Creo que eso lo aclara todo. Me dirigí hacia donde Tadeo tenía los documentos y tomé una carpeta específica que había estado esperando este momento. Martín, hay algo más que debes saber. Esos libros viejos, que tanto te burlaste de heredar, contienen algo interesante. Abrí la carpeta y saqué un documento. Este es el contrato original de compra de la finca El Paraíso, firmado hace 30 años. Y saqué otro papel, es el título de propiedad original de la primera oficina de la empresa. Martín me miraba sin entender completamente. Y continué, disfrutando cada segundo, es el testamento de tu bisabuelo, el padre de mi padre, que nunca se ejecutó completamente. Resulta que hay una parcela de tierra en el centro de la ciudad que técnicamente nunca se vendió. Una parcela que hoy vale aproximadamente $2 millones. El silencio era absoluto. Todo eso está documentado en los libros que Elena me dejó. Los libros que consideraste basura. Fernanda se había puesto verde. Martín parecía estar procesando lentamente la magnitud de su error. Pero no te preocupes, agregué con una sonrisa. Noemí y yo nos encargaremos de todos esos libros viejos y los documentos sin valor que contienen. Fue entonces cuando Martín explotó completamente. Se abalanzó hacia mí con los puños cerrados, pero Tadeo se interpuso rápidamente. Señor Martín, control. Me robaron. Me quitaron lo que era mío por derecho. Nadie te robó nada, respondí sin alterarme. Te dimos exactamente lo que merecías basado en tus acciones y tu carácter. Noemí se acercó a mí y me tomó del brazo suavemente. Abuelo, tal vez deberíamos terminar esto aquí. Creo que todos necesitamos tiempo para procesar lo que ha pasado. Tenía razón. Martín estaba temblando de ira, Fernanda lloraba de frustración, y yo me sentía extrañamente en paz por primera vez en años.
Salimos de la oficina de Tadeo en un silencio tenso que se podía cortar con cuchillo. Martín y Fernanda caminaron hacia su automóvil sin dirigirme una sola palabra, pero pude sentir sus miradas cargadas de resentimiento clavándose en mi espalda como dagas. Noemí me acompañó hasta mi viejo pick-up, el mismo que había comprado hace 15 años y que me negaba a cambiar porque aún funcionaba perfectamente. Abuelo, me dijo suavemente, ¿estás seguro de que esto era lo que la abuela quería? Me detuve con la mano en la manija de la puerta y la miré. Sus ojos cafés, tan parecidos a los de Elena cuando era joven, reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Tu abuela y yo hablamos de esto durante meses, mi nieta. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era verdad. Las últimas conversaciones que Elena y yo habíamos tenido antes de su enfermedad habían sido sobre el futuro de todo lo que habíamos construido. Ella había sido incluso más firme que yo en su decisión. Ernesto me había dicho una noche mientras revisábamos los estados financieros de la empresa, Martín no valora lo que tenemos porque nunca tuvo que luchar por ello. Pero Noemí, ella entiende el sacrificio. Ella sabe lo que cuesta cada dólar. Recordé esa conversación mientras manejaba de regreso a casa. Elena tenía razón, como siempre. Noemí había trabajado los veranos desde los 16 años, primero limpiando oficinas, luego ayudando en la contabilidad, después aprendiendo sobre construcción directamente en las obras. Cuando llegué a casa, la soledad me golpeó como una ola. Sin Elena, la casa se sentía como un museo, llena de recuerdos pero vacía de vida. Me dirigí directamente a su estudio, el lugar donde ella pasaba las tardes leyendo y escribiendo en su diario. Allí estaban sus libros, cientos de volúmenes cuidadosamente organizados en estantes de madera que yo mismo había construido. Filosofía, literatura clásica, historia, biografías. Elena había sido una mujer educada, mucho más que yo, y siempre me había animado a leer más. Tomé uno de sus diarios, el del año pasado, y lo abrí en una página marcada con un separador de seda azul. Hoy observé a Martín en la oficina, había escrito con su letra elegante. Llegó a las 11, se fue a las 3. Pasó la mayor parte del tiempo hablando por teléfono sobre un viaje a Las Vegas. Mientras tanto, Noemí estuvo hasta las 8 resolviendo un problema con el contrato de los condominios del norte. La diferencia entre ellos es como la diferencia entre el día y la noche. Cerré el diario sintiendo una mezcla de tristeza y validación. Elena había documentado todo, había observado todo. Sus decisiones no habían sido emocionales, sino basadas en hechos concretos. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. ¿Don Ernesto? Habla Marco Vázquez, del Sindicato de Trabajadores de la Construcción. Marco era un hombre rudo pero honesto que había trabajado conmigo durante más de 20 años. Su voz sonaba preocupada. Don Ernesto, los muchachos están preocupados. Andan diciendo por ahí que don Martín va a tomar control de la empresa y que va a hacer cambios grandes. No te preocupes, Marco. Martín no va a tomar control de nada. Le expliqué brevemente la situación, omitiendo los detalles personales pero asegurándole que la empresa seguía en buenas manos. ¿Doña Noemí va a ser la jefa?, preguntó con evidente alivio. Eso sí está bien. Esa muchacha sabe lo que hace. Después de colgar, me quedé pensando en las implicaciones de todo lo que había pasado. La empresa tenía 120 empleados directos y sus familias dependían de esos trabajos. Martín nunca había pensado en ellos cuando hablaba de modernizar o vender partes del negocio. Esa noche, preparé una cena simple y me senté en el comedor donde Elena y yo habíamos compartido miles de comidas. Por primera vez en semanas, no me sentía completamente solo. Había hecho lo correcto, lo sabía en mi corazón. El teléfono volvió a sonar cerca de las 9. Esta vez era Noemí. Abuelo, ¿podemos hablar mañana? Necesito entender completamente todo lo que implica esto. Por supuesto, mi nieta. ¿Por qué no vienes a almorzar? Puedo preparar ese guiso que tanto te gustaba cuando eras pequeña. Me encantaría. Y abuelo, gracias. Sé que esto no fue fácil para ti. Después de colgar, me dirigí al estudio y saqué todos los documentos importantes que Elena había organizado meticulosamente. Contratos, escrituras, pólizas de seguros, estados financieros de los últimos 10 años. Todo estaba ahí, perfectamente catalogado y explicado. Entre los papeles encontré una carta sellada con mi nombre escrito en la letra de Elena. Con manos temblorosas, la abrí. Mi querido Ernesto, comenzaba, si estás leyendo esto,
significa que el testamento ya se leyó y que nuestro plan se ejecutó como esperábamos. Sé que debe haber sido difícil ver el dolor en los ojos de Martín, pero recuerda que a veces el amor verdadero requiere decisiones difíciles. Continué leyendo con lágrimas que empañaban mi visión. Martín necesita aprender el valor del trabajo y la responsabilidad. Tal vez esta experiencia lo haga crecer como persona. Pero si no lo hace, al menos sabremos que protegimos lo que construimos juntos y que lo pusimos en las manos correctas. Noemí tiene tu determinación y mi paciencia. Ella cuidará bien de todo lo que amamos. Y tú, mi amor, tienes que prométeme que no te sentirás culpable. Hicimos lo correcto. La carta continuaba con instrucciones específicas sobre ciertos aspectos del negocio que solo Elena conocía, contactos importantes, y detalles sobre inversiones que yo había olvidado. Al final, había escrito, PD, en el sótano, detrás de los libros de jardinería, hay una caja de seguridad. La combinación es nuestra fecha de aniversario. Ahí encontrarás mi regalo final para ti. Bajé al sótano inmediatamente. Efectivamente, detrás de los libros sobre rosas y horticultura, había una pequeña caja fuerte que nunca había notado. Marqué nuestra fecha de aniversario, 15 de agosto de 1978. Dentro había documentos que me dejaron sin aliento. Certificados de inversión en bolsa que Elena había estado haciendo secretamente durante años. Bonos del gobierno. Y una cuenta de ahorros que desconocía completamente. El total ascendía a más de $1,500,000. Había una nota final, esto es para ti, para que tengas seguridad e independencia sin importar lo que pase. Nunca más dependas de nadie, ni siquiera de Noemí. Eres un hombre libre, Ernesto. Me senté en una caja vieja y lloré. Lloré por Elena, por los años que no tendríamos juntos, por la sabiduría de una mujer que había pensado en todo. Pero también lloré de alivio y gratitud. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Martín. Papá, necesitamos hablar. Esto no puede quedar así. Te veo mañana. No respondí. No había nada que discutir. Las decisiones estaban tomadas, los papeles firmados, el futuro asegurado. En su lugar, le escribí a Noemí, mañana revisaremos todo juntos. Hay mucho que enseñarte, pero sé que estás lista. Subí a mi habitación y por primera vez desde la muerte de Elena, dormí profundamente. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa de mi vida, una etapa donde finalmente había aprendido la diferencia entre ser útil y ser valorado. En mis sueños, Elena me sonreía desde su jardín de rosas, vestida con ese vestido azul que tanto me gustaba. Hiciste bien, mi amor, me decía. Ahora puedes descansar. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña de liberación que no había sentido en años. El sol entraba por las cortinas del dormitorio creando patrones dorados en el suelo de madera, y por primera vez desde la muerte de Elena, la casa no se sentía como una tumba silenciosa. Me levanté temprano, como siempre había sido mi costumbre, pero esta vez no fue por obligación sino por una energía renovada que corría por mis venas. Preparé café fuerte, el tipo que Elena siempre decía que era demasiado cargado, y me senté en la terraza trasera que daba al pequeño jardín que ella había cultivado con tanto amor. Las rosas estaban floreciendo magníficamente. Elena había plantado diferentes variedades que florecían en distintas épocas del año, asegurándose de que siempre hubiera color y vida en nuestro jardín. Un jardín sin flores es como una vida sin propósito, solía decir mientras podaba con cuidado cada tallo. A las 8 en punto, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Martín, por supuesto. Dejé que sonara hasta que se fuera a buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente. Esta vez contesté. Buenos días, Martín. Papá, tenemos que hablar urgentemente. Esto de ayer fue un malentendido terrible. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más desesperada. Era el tono que usaba cuando necesitaba algo de mí. No fue ningún malentendido. Todo salió exactamente como tu madre y yo lo planeamos. Pero papá, soy tu hijo, tu único hijo. No puedes simplemente desheredarme así. No te desheredé. Te dejé exactamente lo que merecías. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Pude escuchar voces de fondo, probablemente Fernanda diciéndole qué decir. Mira, sé que tal vez no he sido el hijo perfecto, pero puedo cambiar. Puedo trabajar más duro en la empresa. Puedo demostrar que merezco más. Tuviste 38 años para demostrar eso, Martín. Y especialmente los últimos 10 años cuando realmente necesitaba tu ayuda en la empresa.
Pero nunca me dijiste que todo esto dependía de mi desempeño. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido qué, ¿qué tenías que trabajar honestamente para heredar un negocio? ¿Qué tenías que demostrar respeto y responsabilidad? Esas cosas no deberían necesitar explicación. La conversación se volvió más tensa. Martín alternaba entre súplicas y amenazas veladas, entre promesas de cambio y resentimiento mal disimulado. Finalmente colgué cuando comenzó a gritarme. 10 minutos después llegó Noemí. La vi estacionar su pequeño auto usado en la entrada y caminar hacia la casa con una carpeta bajo el brazo. Vestía ropa sencilla pero profesional, pantalones negros y una blusa blanca, nada ostentoso. Era tan diferente de Fernanda, quien nunca salía de casa sin joyas caras y ropa de diseñador que yo terminaba pagando. «Buenos días, abuelo», me saludó con un beso en la mejilla. «¿Cómo dormiste?» «Mejor de lo que había dormido en meses, para ser honesto». Entramos a la cocina y comencé a preparar el almuerzo mientras ella se sentaba en la mesa donde Elena solía hacer sus crucigramas matutinos. «Abuelo, anoche estuve despierta hasta muy tarde pensando en todo esto. Es una responsabilidad enorme». «Lo sé, mi nieta. Pero tu abuela y yo no tomamos esta decisión a la ligera. Hemos estado observándote durante años». Mientras picaba verduras para el guiso, le conté sobre todas las veces que Elena y yo habíamos notado su dedicación. Como cuando se quedó toda la noche para terminar la propuesta del proyecto del hospital porque el cliente necesitaba la presentación al día siguiente. Como cuando descubrió el error en la contabilidad que nos había estado costando miles de dólares mensuales. Como cuando medió en la disputa entre dos capataces y logró que volvieran a trabajar juntos eficientemente. «Pero Martín es tu hijo», insistió. «¿No te duele haberlo lastimado así?» Me detuve de cocinar y la miré directamente. «¿Sabes qué me duele más? Que mi hijo de 38 años nunca haya trabajado un día completo en su vida. Que vea a los empleados como números en una hoja de cálculo en lugar de familias que dependen de nosotros. Que hable de vender la finca donde tu abuela puso su corazón durante 30 años». Noemí bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Ayer, cuando salíamos de la oficina de Tadeo, escuché a Fernanda decirle que podían vender su parte de los $50,000 a algún inversionista y mudarse a Miami. ¿Vender su parte? Pero si aún no ha cumplido las condiciones del testamento. Exactamente. Ni siquiera van a intentar cumplir con el año de trabajo. Ya están buscando maneras de tomar el dinero y huir. El sonido del timbre interrumpió nuestra conversación. A través de la ventana pude ver el auto de Martín estacionado en la calle. «Quédate aquí», le dije a Noemí. «Voy a hablar con él». Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Martín se veía terrible. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y olía a alcohol. Fernanda estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión que podría haber congelado el infierno. «Papá, por favor. Necesitamos arreglar esto». «No hay nada que arreglar, Martín. Todo está exactamente como debe estar». «Pero es injusto. Trabajé en esa empresa durante años». «¿Trabajaste? Dime exactamente qué trabajaste. ¿Los 3 días por semana que aparecías? ¿Las 2 horas diarias que pasabas realmente trabajando?» Fernanda se adelantó con esa agresividad que siempre había mantenido a raya delante de Elena. «Don Ernesto, usted está siendo cruel e injusto. Martín es su sangre. Esa niña no es más que una empleada glorificada». Sentí como la ira subía por mi pecho como lava hirviendo. «Esa niña ha hecho más por la empresa en 2 años de lo que Martín ha hecho en toda su vida». «Pero nosotros somos familia», gritó Fernanda. «¿Familia?», repetí lentamente. ¿Dónde estaba esa familia cuando Elena estuvo enferma durante 6 meses? Noemí venía todos los días después del trabajo. Ustedes aparecían los domingos por 1 hora para preguntar cuándo iba a mejorar. Martín intentó interrumpir, pero continué. ¿Dónde estaba esa familia cuando tuve el accidente en la construcción hace 2 años y estuve hospitalizado 1 semana? Noemí durmió en el hospital. Ustedes enviaron flores. Teníamos nuestros propios problemas, murmuró Martín. ¿Qué problemas? ¿El problema de decidir a cuál casino ir el fin de semana? ¿El problema de elegir entre el BMW nuevo o el Mercedes? Fernanda soltó una risa histérica. Usted nos dio ese dinero. Nos dijo que lo gastáramos. Les di dinero para que se establecieran, para que comenzaran su propia vida, no para que vivieran como parásitos.
La palabra parásitos resonó en el aire como una bofetada. Martín retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. Papá, ¿de verdad piensas eso de nosotros? Por primera vez en años, fui completamente honesto con mi hijo. Sí, Martín. Eso es exactamente lo que pienso. Durante años he sido su banco personal, su red de seguridad, su solución a todos sus problemas. Y ustedes nunca, ni una sola vez, me han dado las gracias genuinamente o han intentado devolver algo. Pero somos familia, repitió débilmente. La familia se basa en amor, respeto y reciprocidad, no en obligaciones financieras unilaterales. Noemí apareció detrás de mí. Su presencia me calmó inmediatamente. Papá, le dijo Martín suavemente, aún tienes la opción del testamento. Un año de trabajo honesto. Puedes demostrar que has cambiado. Martín la miró con desprecio. ¿Trabajar para ti? ¿Tú crees que voy a humillarme de esa manera? No sería una humillación, respondió Noemí con paciencia. Sería una oportunidad de conocer realmente el negocio que tu padre construyó. Yo conozco el negocio. ¿Cómo se llama nuestro capataz principal?, preguntó Noemí. Martín se quedó callado. ¿Cuál es nuestro margen de ganancia promedio en proyectos residenciales? Silencio. ¿Cuántos empleados tenemos actualmente? Martín miró a Fernanda buscando ayuda, pero ella también estaba callada. Esas son preguntas básicas, papá. Cualquier persona que realmente trabajara en la empresa las sabría. La humillación en el rostro de Martín era evidente, pero en lugar de reflexionar, su expresión se endureció. ¿Sabes qué, papá? Te vas a arrepentir de esto. Cuando estés viejo y enfermo, cuando necesites a alguien que te cuide, vas a recordar este día. Sus palabras fueron como puñales, pero no me dolieron tanto como esperaba. De hecho, me liberaron completamente. Martín, dije con una calma que me sorprendió, si esa es tu actitud, entonces confirmaste que tomé la decisión correcta. Se dieron vuelta y se fueron sin decir otra palabra. Los vi subir a su auto y alejarse, probablemente para siempre. Noemí me puso una mano en el hombro. Abuelo, lo siento mucho. No lo sientes, mi nieta. Por primera vez en años, me siento libre. Esa tarde, Noemí y yo nos sentamos en el estudio de Elena con todos los documentos esparcidos sobre el escritorio de caoba que había sido testigo de tantas decisiones importantes a lo largo de los años. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas, creando un ambiente cálido y solemne. Abuelo, antes de revisar todo esto, necesito preguntarte algo, dijo Noemí con seriedad. ¿Estás completamente seguro de que quieres que yo maneje la empresa? Porque una vez que empiece, voy a hacer cambios. Su pregunta me sorprendió gratamente. No estaba preguntando si podía manejar la responsabilidad, sino si yo estaba preparado para dejarla tomar las riendas completamente. ¿Qué tipo de cambios tienes en mente? Primero, quiero implementar un programa de participación en las ganancias para los empleados. Los trabajadores que han estado con nosotros más de 5 años merecen compartir el éxito de la empresa. Me quedé callado, procesando sus palabras. Era una idea que Elena y yo habíamos discutido años atrás, pero nunca habíamos implementado por la resistencia de Martín. También quiero establecer un fondo de becas para los hijos de nuestros empleados. Educación universitaria pagada para aquellos que mantengan buenas calificaciones. Cada idea que presentaba demostraba una visión que iba más allá de las ganancias inmediatas. Estaba pensando en el legado, en el impacto social, en construir algo duradero. Y finalmente continuó, quiero expandir hacia construcción sustentable, energía solar, materiales ecológicos, diseños eficientes. Es el futuro de la industria. Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al jardín de Elena. Las rosas se mecían suavemente con la brisa vespertina, y pude imaginar a mi esposa sonriendo con aprobación. Tu abuela habría estado orgullosa, dije finalmente. Esas ideas son exactamente el tipo de visión que ella siempre quiso que tuviera la empresa. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada aspecto del negocio. Los contratos actuales, los proyectos en desarrollo, las relaciones con proveedores, los planes de expansión. Noemí tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente entendía las complejidades del negocio. Hay algo más que necesitas saber, le dije mientras oscurecía. Tu abuela me dejó algunas inversiones secretas. Más de $1,5 millones. Le mostré los documentos que había encontrado la noche anterior. Sus ojos se abrieron con asombro.
La abuela hizo todo esto sin que tú lo supieras. Tu abuela era una mujer muy inteligente. Sabía que algún día podríamos necesitar independencia financiera completa. ¿Qué piensas hacer con ese dinero? Una parte la voy a usar para viajar. Tu abuela y yo siempre hablamos de conocer Italia, ver los viñedos de la Toscana. Nunca fuimos porque siempre había algo urgente en el negocio. La idea de viajar solo me había parecido imposible hace una semana, pero ahora se sentía como una aventura emocionante. El resto, continué, lo voy a mantener como respaldo para la empresa y para ti, por si alguna vez necesitas capital para esos proyectos ambiciosos que tienes en mente. Noemí se acercó y me abrazó con fuerza. Gracias, abuelo, por confiar en mí, por enseñarme, por elegirme. Esa noche, después de que Noemí se fue, me senté en la terraza con una copa del vino que Elena había estado guardando para una ocasión especial. Era un Malbec argentino de 1995, el año en que nació Noemí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Don Ernesto, soy Alan Rodríguez, contador de la empresa. Me enteré de los cambios. Solo quería decirle que estamos muy contentos de que doña Noemí vaya a dirigir todo. Ella realmente entiende el negocio. Después llegó otro mensaje, este de Marco del sindicato. Jefe, los muchachos están celebrando. Doña Noemí ya nos habló sobre el programa de participación en ganancias. Nunca pensamos que alguien se acordaría de nosotros así. Y luego otro, de la secretaria principal de la oficina. Señor Rojas, solo quería decirle que tomó la decisión correcta. Noemí es exactamente lo que la empresa necesitaba. Mientras leía los mensajes, me di cuenta de algo profundo. Los empleados no estaban sorprendidos por mi decisión. Todos parecían haber esperado que Noemí fuera la elegida. La única persona que se había sorprendido era Martín, porque había estado tan desconectado de la realidad de la empresa que no había visto lo obvio. A las 9 de la noche, sonó el teléfono de la casa. Era Tadeo. Don Ernesto, tengo noticias. Martín vino a mi oficina esta tarde con un abogado. ¿Van a impugnar el testamento? Lo intentaron, pero después de revisar todos los documentos, el abogado le dijo que no tenía ninguna base legal para una impugnación. Todo está perfectamente documentado y es completamente legal. Me sentí aliviado, aunque no sorprendido. Elena y Tadeo habían sido extremadamente meticulosos en la preparación de todo. Pero hay algo más, continuó Tadeo. Martín preguntó específicamente sobre los $50,000. Quería saber si había alguna manera de recibir el dinero sin cumplir las condiciones del testamento. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué que las condiciones son absolutas. 1 año completo de trabajo bajo la supervisión de Noemí, o no hay dinero. ¿Cuál fue su reacción? Se puso furioso. Dijo que nunca se rebajaría a trabajar para su sobrina. Su abogado le recomendó que reconsiderara, le dijo que $50,000 por 1 año de trabajo era un salario excelente. Pero Martín se negó. Completamente. Dijo que prefería morirse de hambre antes que humillarse de esa manera. Después de colgar, reflexioné sobre la ironía de la situación. Martín había rechazado un salario de $50,000 por 1 año de trabajo honesto, pero había estado viviendo de mis subsidios durante años sin ningún problema. Su orgullo estaba completamente mal dirigido. El fin de semana que siguió fue una revelación. Por primera vez en décadas, no tuve que preocuparme por llamadas urgentes de Martín pidiendo dinero para emergencias fabricadas. No tuve que escuchar quejas de Fernanda sobre cómo otros matrimonios tenían más lujos. No tuve que justificar mis decisiones empresariales ante alguien que no entendía el negocio. En cambio, Noemí vino el sábado por la mañana y trabajamos juntos en el jardín de Elena. Ella había traído nuevas plantas de rosas que quería sembrar en honor a su abuela. Abuelo, me dijo mientras cavábamos en la tierra húmeda, ¿alguna vez te arrepientes de no haber sido más duro con papá cuando era joven? Era una pregunta difícil que había estado evitando durante años. Tu abuela y yo siempre quisimos darle a Martín las oportunidades que nosotros no tuvimos. Pero tal vez le dimos demasiado sin pedirle nada a cambio. ¿Crees que aún puede cambiar? Puede ser. Pero el cambio tiene que venir de él, no de nosotros. Y hasta ahora, ha demostrado que prefiere el resentimiento al crecimiento personal. Plantamos 3 rosales nuevos esa mañana, uno rojo para la pasión, uno blanco para la paz, y uno amarillo para los nuevos comienzos. Mientras regábamos las plantas recién sembradas, Noemí me sorprendió con una pregunta inesperada.
¿te gustaría que te acompañara a Italia? La idea me emocionó inmediatamente. Viajar con Noemí sería como llevar una parte de Elena conmigo. ¿Podrías tomarte tiempo libre de la empresa? Abuelo, soy la dueña de la empresa, me dijo riendo. Creo que puedo aprobar mis propias vacaciones. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas, me di cuenta de que por primera vez en años me sentía genuinamente feliz. No el tipo de felicidad artificial que viene de evitar conflictos, sino una satisfacción profunda que surge de haber tomado decisiones difíciles pero correctas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Noemí mientras servía más vino. ¿Qué? Martín siempre se quejó de que yo no lo valoraba lo suficiente, pero la verdad es que lo valoré exactamente como él se valoraba a sí mismo. Noemí me miró con curiosidad. Él nunca se esforzó porque nunca creyó que necesitara hacerlo. Nunca tomó responsabilidad porque nunca pensó que fuera su trabajo. Yo simplemente reconocí lo que él ya había decidido sobre sí mismo. La brisa nocturna movía las hojas del árbol de mango que Elena y yo habíamos plantado décadas atrás. Ese árbol había crecido lentamente, con paciencia, hasta convertirse en una sombra magnífica. Igual que Noemí había crecido hasta convertirse en la líder que la empresa necesitaba. Mañana, dije levantándome de la mesa, vamos a empezar a planear ese viaje a Italia. Y también vamos a empezar a implementar todos esos cambios que quieres hacer en la empresa. ¿Estás seguro de que estás listo para dejar que tome control completamente? Mi nieta, llevo 2 años esperando este momento. Es hora de que este viejo aprenda a disfrutar los frutos de toda una vida de trabajo. Los siguientes días trajeron una tranquilidad que no había experimentado en años. Por las mañanas me despertaba sin la ansiedad de preguntarme qué nueva crisis o petición de dinero traería el día. En lugar de eso, me encontraba disfrutando de pequeños placeres que había olvidado. El sabor del café sin prisa, la textura de los periódicos entre mis dedos, el sonido de los pájaros en el jardín de Elena. El martes por la mañana, Noemí llegó a la casa con una propuesta que me sorprendió completamente. Abuelo, ¿te gustaría venir conmigo a la obra del hospital? Quiero que veas algo. El proyecto del Hospital San Rafael había sido uno de los contratos más grandes que habíamos conseguido en años. Un complejo de 4 edificios con tecnología de punta, valorado en $12 millones. Martín nunca había mostrado interés en visitarlo porque consideraba que las obras eran sucias y aburridas. Cuando llegamos al sitio de construcción, me impactó inmediatamente la diferencia en el ambiente. Los trabajadores se acercaron a saludarme con respeto genuino, pero era evidente que su lealtad ahora estaba con Noemí. La trataban con una deferencia que había ganado a pulso, no por ser mi nieta, sino por haberse ensuciado las manos junto a ellos. Doña Noemí, le dijo Marco mientras nos ponía los cascos de seguridad, los muchachos del edificio 3 terminaron la instalación eléctrica 2 días antes de lo programado. Dicen que es gracias a las bonificaciones por eficiencia que usted implementó. Era cierto. Noemí había establecido un sistema de incentivos que recompensaba la calidad y la puntualidad. Los trabajadores respondían porque sabían que su esfuerzo extra era reconocido y valorado. Mientras caminábamos por el sitio, Noemí me explicó las modificaciones que había hecho al diseño original para incorporar elementos sostenibles. Mira esto, abuelo, me dijo señalando hacia el techo de uno de los edificios. Instalamos paneles solares que van a reducir los costos de energía del hospital en un 40%. Inicialmente costó $30,000 más, pero el hospital recuperará esa inversión en 2 años. ¿Y ellos aceptaron el costo adicional? No solo lo aceptaron, sino que nos contrataron para instalar el mismo sistema en su otro hospital del norte de la ciudad. Era exactamente el tipo de visión a largo plazo que yo había tratado de enseñarle a Martín durante años. Invertir un poco más ahora para crear valor duradero, no solo para nosotros sino para nuestros clientes. Hay algo más, continuó Noemí con una sonrisa misteriosa. El arquitecto principal quedó tan impresionado con nuestro trabajo que nos recomendó para el proyecto del nuevo centro comercial en la zona financiera. El proyecto de $20 millones. Exactamente. Tenemos la reunión de presentación la próxima semana. Mientras regresábamos a la oficina principal, me di cuenta de que Noemí había logrado en 2 meses lo que Martín no había conseguido en años: respeto genuino de los trabajadores, innovación en los proyectos, y nuevas oportunidades de negocio basadas en la reputación de calidad. Esa tarde, mientras revisábamos los reportes financieros en la oficina, mi teléfono sonó. Era un número de Miami que no reconocía. Papá, soy yo. La voz de Martín sonaba diferente, más distante. Estamos en Miami.
Fernanda tenía razón, aquí hay muchas más oportunidades. Me alegra saber que estás bien, hijo. Mira, encontré trabajo en una empresa de bienes raíces. Nada fancy, pero es un comienzo. Me sorprendió escuchar que estaba trabajando. Era la primera vez en años que Martín mencionaba un empleo real. Eso suena bien, Martín. Papá, yo he estado pensando mucho en lo que pasó. Y tal vez tú tenías razón en algunas cosas. Sus palabras me tomaron desprevenido. Era la primera vez que lo escuchaba admitir que podría haber estado equivocado. ¿Qué quieres decir? Nunca realmente trabajé en la empresa. Siempre pensé que era mi derecho, no algo que tenía que ganar. Noemí me miraba desde su escritorio, claramente escuchando mi lado de la conversación. Martín, si quieres hablar en serio sobre esto, estoy dispuesto a escucharte. No, papá. No estoy llamando para pedir nada. Solo quería que supieras que estoy empezando a entender. ¿Y Fernanda? ¿Cómo está tomando todo esto? Hubo una pausa larga. Fernanda se fue, papá. Cuando se dio cuenta de que realmente íbamos a tener que trabajar para vivir, encontró a alguien más que pudiera mantenerla. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por mi hijo, que estaba experimentando el dolor de ser abandonado cuando ya no era conveniente. Pero también alivio, porque tal vez sin la influencia tóxica de Fernanda, Martín podría comenzar a crecer como persona. Lo siento, hijo. No lo sientes. Tú me advertiste sobre ella hace años. Simplemente no quise escuchar. Después de colgar, Noemí se acercó a mi escritorio. ¿Crees que realmente va a cambiar? No lo sé, pero por primera vez en años, al menos está dispuesto a intentarlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, reflexioné sobre la llamada de Martín. Había algo en su voz que no había escuchado antes, humildad genuina. Tal vez la pérdida de todo lo que había dado por sentado finalmente le había enseñado su verdadero valor. El viernes por la tarde, Noemí me sorprendió llegando a casa con una botella de champán y una sonrisa radiante. ¿Qué celebramos?, pregunté. Conseguimos el proyecto del centro comercial. $20 millones, el contrato más grande en la historia de la empresa. La abracé con fuerza, sintiendo un orgullo que no había experimentado en años. Este logro era completamente de ella, basado en su visión, su trabajo, su reputación. Tu abuela estaría tan orgullosa, le dije con lágrimas en los ojos. Lo sé. Siento como si ella estuviera aquí, guiándome. Esa noche cenamos en el comedor principal, usando la vajilla de porcelana que Elena guardaba para ocasiones especiales. Brindamos por el futuro de la empresa, por los nuevos proyectos, por las oportunidades que se abrían ante nosotros. Abuelo, me dijo Noemí mientras servía más champán, hay algo que quiero proponerte. ¿Qué tienes en mente? Quiero que seas el presidente honorario de la empresa, sin responsabilidades operativas, pero con tu sabiduría disponible cuando la necesite. La propuesta me emocionó profundamente. No era caridad ni una posición decorativa. Era reconocimiento genuino de mi experiencia y una invitación a seguir contribuyendo según mis propios términos. ¿Eso incluiría un salario? Por supuesto. $50,000 al año por asesoría y presencia en juntas directivas importantes. Me reí al darme cuenta de la ironía. Noemí me estaba ofreciendo exactamente la misma cantidad que Martín había rechazado, pero como reconocimiento a una vida de trabajo, no como caridad. Acepto, bajo una condición. ¿Cuál? Que no te sientas obligada a pedirme consejo. Solo hazlo cuando realmente lo necesites. Trato hecho. Esa noche, después de que Noemí se fue, salí al jardín donde Elena había plantado sus rosas. La luna llena iluminaba las flores blancas, creando un paisaje casi mágico. Me senté en el banco de hierro forjado que habíamos comprado para nuestro 20º aniversario y hablé con Elena como si estuviera ahí. Lo logramos, mi amor. Noemí va a cuidar bien de todo lo que construimos. Y Martín, tal vez Martín finalmente está aprendiendo a valerse por sí mismo. Una brisa suave movió las rosas, y por un momento, pude jurar que olía el perfume de jazmín y vainilla que siempre había asociado con Elena. Mañana voy a comprar los boletos para Italia, le dije a las estrellas. Noemí y yo vamos a ver esos viñedos de la Toscana que siempre quisiste conocer. Y le voy a contar sobre ti en cada lugar que visitemos. Me quedé en el jardín hasta muy tarde esa noche, sintiéndome más en paz de lo que había estado en años. Había aprendido algo fundamental:
el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, pero esas decisiones, cuando se toman con sabiduría y valor, eventualmente traen frutos que duran para siempre. 3 meses después de la lectura del testamento, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé posible. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de esperar llamadas desesperadas pidiendo dinero, sino con la emoción de planear el día según mis propios deseos y necesidades. Había desarrollado una rutina nueva que me llenaba de satisfacción. Despertaba temprano, como siempre, pero ahora por elección y no por obligación. Preparaba café mientras escuchaba música clásica que Elena había amado, leía las noticias sin prisa, y dedicaba tiempo a cuidar su jardín que florecía bajo mi atención renovada. Los martes y jueves visitaba la oficina en mi nuevo rol de presidente honorario. Era extraordinario observar cómo Noemí había transformado la cultura de la empresa en tan poco tiempo. Los empleados llegaban más temprano, trabajaban con más entusiasmo, y la productividad había aumentado notablemente desde la implementación de sus programas de incentivos. Don Ernesto, me dijo Alan, nuestro contador, durante una de mis visitas, los números de este trimestre son los mejores que hemos tenido en 5 años. Doña Noemí realmente sabe lo que hace. Era verdad. Los reportes financieros mostraban un crecimiento del 25% en ganancias, principalmente debido a la eficiencia mejorada y a los nuevos contratos que Noemí había conseguido basándose en nuestra reputación renovada de calidad e innovación. Ese martes en particular, Noemí me esperaba con una propuesta emocionante. Abuelo, ¿recuerdas que siempre hablaste de construir viviendas accesibles para familias trabajadoras? Por supuesto. Era uno de los sueños que tu abuela y yo nunca pudimos realizar. Bueno, tengo buenas noticias. El ayuntamiento aprobó nuestro proyecto de desarrollo habitacional. 100 casas de precio accesible en el sector sur de la ciudad. Me quedé sin palabras. Era un proyecto que había propuesto años atrás, pero que Martín siempre había rechazado porque los márgenes de ganancia eran menores que en los desarrollos de lujo. ¿Cómo lo lograste? Combiné financiamiento del gobierno con inversión privada. Vamos a ganar menos por casa individual, pero el volumen y el impacto social van a ser enormes. ¿Y los inversores aceptaron márgenes menores? Cuando les expliqué la visión a largo plazo, se entusiasmaron. Especialmente cuando mencioné que esto podría abrir puertas para proyectos similares en otras ciudades. Era exactamente el tipo de pensamiento estratégico que Elena siempre había admirado. Noemí no solo estaba construyendo casas, sino construyendo una reputación que abriría oportunidades futuras. Esa tarde, mientras revisábamos los planos del proyecto, mi teléfono sonó. Era Martín, llamando desde Miami. Papá, ¿tienes un minuto para hablar? Por supuesto, hijo. Quería contarte algo. Conseguí una promoción en el trabajo. Su voz sonaba diferente, había un orgullo genuino que no había escuchado en años. Eso es excelente, Martín. Cuéntame más. Empecé como asistente de ventas, pero he estado trabajando 60 horas por semana, estudiando el mercado, aprendiendo sobre financiamiento inmobiliario. Mi jefe dice que tengo potencial para ser un buen vendedor. Era la primera vez que lo escuchaba hablar de trabajar 60 horas por semana sin quejarse. ¿60 horas? Eso es mucho trabajo. Sí, pero es extraño, me gusta. Me gusta ganarme el dinero que recibo. Me gusta saber que cuando alguien me respeta, es porque me lo he ganado. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era como si finalmente estuviera descubriendo el valor del esfuerzo personal. Papá, también quería disculparme. Por todo. Por haber sido un hijo egoísta, por nunca haber valorado lo que tú y mamá construyeron, por haber desperdiciado tantas oportunidades. Martín. No, déjame terminar. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero que sepas que estoy cambiando. Realmente estoy cambiando. Después de colgar, me quedé reflexionando sobre la conversación. Noemí había estado escuchando y se acercó a mi escritorio. ¿Crees que es sincero? Creo que está aprendiendo algo que yo no pude enseñarle, que el respeto se gana, no se hereda. Los días siguientes trajeron más confirmaciones de que había tomado las decisiones correctas. El proyecto del hospital se completó 2 semanas antes de lo programado y bajo presupuesto. El hospital quedó tan satisfecho que nos pidió una propuesta para expandir sus instalaciones. El proyecto del centro comercial avanzaba sin problemas, y Noemí había implementado innovaciones que estaban atrayendo la atención de otros desarrolladores. Abuelo, me dijo un viernes por la tarde, me invitaron a dar una conferencia sobre construcción sostenible en la universidad.
Quieren que hable sobre cómo integrar responsabilidad social con rentabilidad. ¿Vas a aceptar? Solo si tú me acompañas. Quiero que vean el ejemplo de integridad y dedicación que tú representas. La invitación me halagó enormemente, pero más que eso, me hizo darme cuenta de cómo Noemí veía mi legado. No como un obstáculo a superar, sino como una base sobre la cual construir. Esa noche, mientras cenaba solo en la terraza, recibí una llamada inesperada. Era Tadeo. Don Ernesto, tengo noticias interesantes. Martín llamó hoy a mi oficina. ¿Qué quería? Preguntó si aún estaba vigente la oferta de trabajar un año bajo la supervisión de Noemí para recibir los $50,000. Me quedé callado, procesando la información. ¿Qué le dijiste? Que técnicamente el testamento no tiene fecha de expiración para esa cláusula, pero que tendría que ser aprobado por Noemí como nueva directora de la empresa. Mencionó por qué cambió de opinión. Dijo que había aprendido el valor del trabajo honesto y que quería la oportunidad de demostrar que había cambiado. Esa noche no pude dormir, pensando en las implicaciones de la llamada de Martín. Por un lado, me emocionaba la posibilidad de que mi hijo hubiera madurado realmente. Por otro lado, me preocupaba que fuera solo otra manipulación. Al día siguiente, compartí la información con Noemí durante nuestro desayuno semanal. ¿Qué piensas?, le pregunté después de contarle sobre la llamada de Tadeo. Honestamente, abuelo, parte de mí quiere darle una oportunidad. Pero otra parte está preocupada por lo que su regreso podría significar para la empresa. ¿En qué sentido? Hemos construido una cultura de trabajo y respeto. Los empleados confían en que sus esfuerzos son valorados y recompensados. Si papá regresa y no ha cambiado realmente, podría dañar todo lo que hemos logrado. Era una preocupación válida. La empresa había florecido bajo el liderazgo de Noemí precisamente porque había eliminado las actitudes tóxicas que Martín había representado. Pero, continuó, si realmente ha cambiado, tal vez merezca una oportunidad de redimirse. ¿Qué sugieres? Que lo pongamos a prueba primero. Si quiere regresar, puede empezar trabajando en Miami en un proyecto pequeño que estoy considerando allá. Si demuestra consistencia durante 6 meses, entonces podemos considerar traerlo aquí. Era una propuesta sabia que protegía a la empresa mientras daba a Martín una oportunidad genuina de demostrar su cambio. ¿Y si fracasa? Entonces al menos sabremos que le dimos una oportunidad justa. Esa tarde llamé a Martín para discutir la propuesta de Noemí. Su reacción me sorprendió gratamente. Acepto completamente, dijo sin hesitación. Entiendo que tengo que ganarme la confianza. No espero que me crean solo por mis palabras. ¿Estás dispuesto a empezar desde abajo? Sin privilegios especiales, sin excepciones. Papá, aquí en Miami estoy limpiando oficinas por las noches para ganar dinero extra. Empezar desde abajo no me asusta más. Por primera vez en años, sentí un destello de esperanza genuina sobre el futuro de mi relación con mi hijo. Está bien, Martín. Noemí te va a contactar para discutir los detalles. Papá, gracias. Sé que no merezco esta oportunidad, pero te prometo que no la voy a desperdiciar. Esa noche, mientras regaba las rosas de Elena bajo la luz de la luna, reflexioné sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en apenas 3 meses. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere dejar ir, permitir que las personas experimenten las consecuencias de sus decisiones, y confiar en que eventualmente encontrarán su camino. Elena, susurré a las estrellas, creo que finalmente está funcionando. Noemí está floreciendo, la empresa está creciendo, y tal vez Martín finalmente está creciendo también. Un año después de aquella lectura del testamento que cambió todo, me encontraba sentado en una terraza con vista a los viñedos de la Toscana, sosteniendo una copa de Chianti mientras el sol dorado del atardecer pintaba el paisaje italiano con tonos que Elena había soñado toda su vida. Noemí estaba sentada frente a mí, revisando fotografías en su teléfono del proyecto habitacional que acabábamos de inaugurar antes del viaje. 100 familias trabajadoras ahora tenían sus propias casas gracias a la visión que ella había convertido en realidad. Abuelo, mira esta foto, me dijo mostrándome la imagen de una familia joven recibiendo las llaves de su nueva casa. La señora Martínez me dijo que sus hijos van a poder caminar a la escuela por primera vez en sus vidas. El proyecto había sido un éxito rotundo, no solo financieramente sino en términos de impacto social. Los medios de comunicación habían destacado nuestro modelo de desarrollo responsable, y habíamos recibido solicitudes de 3 ciudades diferentes para replicar el proyecto.
Tu abuela habría llorado de felicidad viendo esto, le dije tomando la foto para observarla más de cerca. Era verdad. Elena siempre había creído que el éxito real se medía no solo en dólares, sino en vidas tocadas positivamente. Ver a esas familias realizando el sueño de la casa propia habría sido la validación máxima de todo por lo que habíamos trabajado. Mi teléfono vibró con un mensaje de video. Era de Martín, enviado desde Miami. En el video se veía bronceado, sonriente, parado frente a un edificio de apartamentos pequeño pero bien mantenido. Papá, Noemí, quería mostrarles el proyecto que acabamos de completar. 20 apartamentos para familias de ingresos medios. Me tomó 8 meses, pero se entregó a tiempo y bajo presupuesto. Su voz tenía una confianza genuina que no había escuchado en décadas. No era la arrogancia ciega de antes, sino el orgullo ganado a través del trabajo honesto. El cliente quedó tan satisfecho que me contrató para un proyecto más grande. 60 unidades en el centro de Miami. Noemí sonrió mientras veíamos el video. Martín había cumplido su prueba de 6 meses en Miami y había demostrado consistencia, responsabilidad y un crecimiento personal genuino. Había trabajado 12 horas diarias, había aprendido cada aspecto del negocio desde cero, y había tratado a todos los trabajadores con respeto. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, me dijo Noemí después de ver el video. No está pidiendo nada. Solo está compartiendo sus logros porque está orgulloso de ellos. Era una observación profunda. El Martín de antes habría estado pidiendo reconocimiento, dinero adicional o algún favor. Este nuevo Martín simplemente quería compartir su felicidad de haber logrado algo por sí mismo. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante familiar en un pueblito medieval, recibí una llamada que había estado esperando. Era Tadeo desde casa. Don Ernesto, tengo noticias excelentes. Oficialmente, Martín ha cumplido todos los requisitos del testamento. Ha trabajado un año completo bajo supervisión, su desempeño ha sido ejemplar, y Noemí ha dado su aprobación final. Eso significa que ya puede recibir los $50,000. Exactamente. Pero hay algo interesante. Martín me pidió que no le transfiera el dinero directamente. ¿Qué quiere hacer con él? Quiere que se use como inversión inicial para expandir la división de Miami de la empresa. Dice que prefiere ganar su participación trabajando que recibir dinero en efectivo. Me quedé callado, procesando la magnitud de lo que esto significaba. Martín había rechazado dinero fácil para invertir en su propio futuro profesional. Era la demostración final de que su transformación era real. Tadeo, dile a Martín que estoy orgulloso de él. Después de colgar, Noemí y yo brindamos por Martín, por su transformación, por las segundas oportunidades que pueden florecer cuando las personas están verdaderamente listas para cambiar. Los días siguientes en Italia fueron mágicos. Visitamos los lugares que Elena había marcado en sus guías de viaje, caminamos por las calles de Florencia donde había soñado con perderse, y probamos los vinos de las bodegas que había investigado durante años. En cada lugar, le conté a Noemí historias de su abuela, de nuestros sueños compartidos, de las conversaciones que habíamos tenido sobre este viaje que nunca pudimos hacer juntos. Abuelo, me dijo una tarde mientras contemplábamos la Catedral de Siena, siento como si la abuela estuviera aquí con nosotros. Está aquí, le respondí con certeza. En cada decisión sabia que tomas, en cada acto de bondad que muestras, en cada momento en que eliges hacer lo correcto aunque sea difícil. El último día del viaje, mientras empacábamos para regresar, Noemí me sorprendió con una propuesta inesperada. Abuelo, he estado pensando, ¿te gustaría que Martín regresara a trabajar directamente con nosotros? ¿Estás segura? La empresa está funcionando perfectamente. Precisamente por eso. Ahora tenemos la estabilidad y la cultura necesarias para integrar a alguien nuevo sin que dañe lo que hemos construido. Y honestamente, podríamos usar su experiencia con el mercado de Miami para nuestros planes de expansión. Era una decisión generosa y estratégica al mismo tiempo. Noemí había crecido lo suficiente como líder para reconocer cuando incluir a otros podía fortalecer en lugar de debilitar su posición. Cuando regresamos a casa, encontramos la empresa funcionando como un reloj suizo. Los proyectos avanzaban según lo programado, los empleados habían manejado todo perfectamente en nuestra ausencia, y había una lista de nuevos clientes potenciales esperando reuniones. Esto es lo que pasa cuando construyes sistemas y culturas sólidos, me dijo Noemí mientras revisábamos los reportes. La empresa puede funcionar exitosamente incluso cuando los líderes se toman tiempo libre. Era una lección que había tratado de enseñarle a Martín durante años.
que el verdadero liderazgo se mide por lo bien que funcionan las cosas en tu ausencia, no por cuánto control ejerces cuando estás presente. Esa noche, mientras me relajaba en el jardín de Elena, reflexioné sobre el año extraordinario que había pasado. Las rosas estaban más hermosas que nunca, floreciendo con una abundancia que parecía reflejar la renovación que había experimentado en todos los aspectos de mi vida. Mi teléfono sonó con una videollamada de Martín. Papá, ¿cómo estuvo Italia? Increíble, hijo. Tu abuela habría amado cada momento. Papá, hay algo que quiero decirte. Este año trabajando por mi cuenta me enseñó algo que nunca entendí antes. ¿Qué es eso? El valor real no está en lo que heredas, sino en lo que construyes con tus propias manos. Sus palabras me llegaron al corazón. Era exactamente la lección que Elena y yo habíamos esperado durante décadas que él aprendiera. Por eso, continuó, quiero pedirte perdón. No solo por haber sido un mal hijo, sino por haber desperdiciado tantos años sin valorar el ejemplo que tú y mamá me dieron. Martín, lo que importa no es el pasado, sino lo que haces con el futuro. Hablando del futuro, Noemí me contó sobre la posibilidad de regresar a trabajar con ustedes. Quiero que sepas que si regreso, va a ser para contribuir, no para reclamar nada. 3 meses después, Martín regresó oficialmente a la empresa, pero en un rol completamente diferente al que había tenido antes. Era el director de expansión regional, reportando directamente a Noemí, con la responsabilidad de desarrollar nuevos mercados basándose en su experiencia exitosa en Miami. El día de su primer día de regreso, llegó temprano, vestido apropiadamente para el trabajo, y se presentó a cada empleado como si fuera el primer día de su vida laboral. Porque en muchos sentidos, lo era. Durante el almuerzo de bienvenida, Marco del sindicato se acercó a mí. Don Ernesto, no sé qué le pasó a don Martín en Miami, pero parece una persona completamente diferente. A veces, le respondí, las personas necesitan perderse completamente para encontrarse realmente. Esa noche, los 3 cenamos juntos en la casa por primera vez en más de un año. Martín trajo flores para poner en el florero que Elena siempre mantenía en el centro de la mesa del comedor. Mamá siempre decía que las flores traían vida a la casa, dijo mientras las arreglaba cuidadosamente. Sí, respondí con lágrimas en los ojos, así decía. Durante la cena, Martín compartió sus planes para la expansión regional, Noemí habló sobre las innovaciones en sostenibilidad que quería implementar, y yo simplemente escuché con el corazón lleno de gratitud. Al final de la noche, mientras recogíamos los platos, Martín se detuvo y me miró directamente. Papá, gracias por no haberme dado todo fácil. Gracias por haberme obligado a crecer. Sé que no fue fácil para ti tomar esas decisiones difíciles. El amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, le respondí. Pero cuando esas decisiones están basadas en principios sólidos, eventualmente dan frutos dulces. Esa noche, me senté en la terraza bajo las estrellas, rodeado del aroma de las rosas de Elena, y reflexioné sobre el viaje extraordinario que habíamos vivido. Había aprendido que la herencia más valiosa no son las propiedades o el dinero, sino los valores, la ética de trabajo, y la capacidad de tomar decisiones difíciles basadas en principios. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere dejar ir para permitir que las personas crezcan. Y había aprendido que nunca es demasiado tarde para nuevos comienzos. Elena, susurré al viento nocturno, lo logramos. Nuestra familia está unida nuevamente, pero esta vez basada en respeto mutuo y valores compartidos, no en obligaciones o dependencias. Una brisa suave movió las rosas, y pude jurar que escuché su risa en el susurro de las hojas. Hoy no necesito permiso para vivir. No es venganza, es liberación. Y a veces, la liberación de una persona se convierte en la salvación de toda una familia.